Hola, ¿se oye, verdad? Vale, pues aunque sigue llegando gente, yo creo que lo mejor es que empecemos para que no se nos haga demasiado tarde y luego tengamos también tiempo para las preguntas. Bueno, he visto también que había hoy público nuevo también, porque hoy es la cuarta sesión, es la primera de las 9 dedicada a una disciplina, de alguna manera, digamos, fuera de las disciplinas artísticas o directamente de la arquitectura. Por tanto, bueno, digamos que el público no interesado directamente en el arte o la arquitectura, pues ha venido también hoy, ¿no? Y también en el activismo y en el veganismo. Para este público decir solamente que, esta es la cuarta sesión de la segunda etapa de Post-Arcadia, que es un curso de introducción al arte contemporáneo, que este año y el año pasado ha estado dedicado a las representaciones culturales y a las políticas de la naturaleza presentes o inscritas en la arquitectura y el arte contemporáneo, que hoy celebramos esta cuarta sesión y que tendremos un parón por vacaciones hasta la última semana de abril, y que el programa pues lo tenéis también en las postales que podéis recoger allí antes de salir. También tenéis, como siempre, la hoja de firmas para quienes estéis siguiendo el curso y lo queráis acreditar. Cuando nos posicionamos en torno a la naturaleza y a las emergencias y las crisis, que ya parecen incuestionables, parece en un primer momento que las sensibilidades son fundamentalmente compartidas. Digamos que nos preocupa la naturaleza, el paisaje, la ecología, el respeto a los animales no humanos. Y, sin embargo, si entramos un poco en detalle, veremos que en realidad no estamos tan de acuerdo y que cuando queremos poner en práctica acciones para mejorar nuestro entorno, para defender a los animales o para representar nuestras prácticas artísticas o nuestros proyectos urbanísticos o tenerlos en cuenta en nuestros diseños arquitectónicos, las contradicciones y las dificultades para actuar se multiplican y se hace más difícil. Por ejemplo, vemos que cazadores y agricultores tienen sus propias razones, normalmente de perfil ecocentrista. Las ecofeministas, como vimos también la semana pasada, tienen, y como veremos también en alguna sesión futura, pues tienen también las suyas. Las ruralistas, las poscoloniales, las estudiosas de la subalternidad, también tienen cosas que decir. Y, por supuesto, las veganas y las antiespecistas, que han incorporado también estas cuestiones al feminismo y tienen y reclaman su propia voz. Por eso creíamos que era imprescindible contar en el curso con alguien como Katia Faría, que nos acompaña hoy, porque pensamos que no es posible ya afrontar estas cuestiones sin un planteamiento riguroso, sin una reflexión desde la filosofía moral, que esté bien argumentada, que sea académica, como en realidad estamos intentando. Bueno, y de hecho hemos prestado mucha atención en esta cuestión en las personas que nos visitan, es decir, son personas que tienen, por un lado, un perfil académico, riguroso, etcétera, pero por otro lado, un fuerte compromiso activista, ¿no?, con las ideas que defienden. Decía que necesitamos esta reflexión profunda, sobre todo cuando pensamos en las consecuencias que se derivan cuando rechazamos el reconocimiento de derechos subordinados exclusivamente a la pertenencia a una sola especie, en nuestro caso la humana. Pero el problema no acaba ahí, porque una vez reconocidos esos derechos para todos los seres sintientes, empezaríamos a pensar qué ocurre cuando descubrimos que la propia naturaleza no es tan inocente ni tan arcádica como pensábamos, ¿no?, sino que es fundamentalmente un compendio de sufrimiento, de violencia, de muerte, de injusticia. Y pensamos si tiene sentido reivindicar valores morales para una naturaleza en sí misma llena de horror. Y, en nuestro caso, si puede el arte, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje y el pensar en ello, si puede ayudar a intervenir la naturaleza cuando en realidad nos encontramos paralizados por el espanto que nos produce el espectáculo de su crueldad. Bueno, con estos interrogantes que dejamos abiertos, yo dejo con Katia Farías, investigadora postdoctoral de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Minho, Portugal. Obtuvo su doctorado en Filosofía Moral en la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis sobre el problema del sufrimiento de los animales que viven en la naturaleza y la intervención sobre esta.
Es profesora de Ética y Sostenibilidad en esa misma universidad. Trabaja en ética normativa y aplicada, en particular en cómo se relacionan ambas con respecto a la consideración de los animales no humanos. También estudia las perspectivas analíticas sobre el mal de la discriminación, así como los temas morales relacionados con género y sexualidad. Ha sido investigadora visitante de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y es colaboradora en diversos medios de comunicación y plataformas como Diario.es, Picaraga Magazine, Parole de Queer o Capital Animal. Bueno, muchas gracias, Katia, por aceptar nuestra invitación y por venir a Posarcadia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción fascinante. No es habitual que en una mera introducción haya tantas ideas ya que podríamos empezar directamente por tu comentario. Bueno, yo quería, de momento voy a empezar por hacer una serie de agradecimientos, evidentemente. De momento me voy a quedar aquí sentada. Estoy un poco impresionada con todo este espacio porque no es el espacio habitual en el que me muevo. Entonces, bueno, voy a intentar apelar a vuestra compasión para que me acompañéis en esta situación un poco nueva para mí también. Luego me voy a levantar porque no puedo hablar de estas cuestiones sin ser moviéndome. Entonces, bueno, pues en primer lugar, evidentemente muchas buenas tardes a todas, muchísimas gracias por estar aquí. Evidentemente me gustaría agradecer al CENDEAC, en particular a Javier Castro, y no solo por dinamizar esta sesión en particular, sino por acoger este proyecto que me parece, el Posarcadia, que me parece un proyecto fascinante. Evidentemente, agradecer también a Enrique Nieto y a Miguel Mesa del Castillo por concebir este proyecto, por invitarme a ser parte de esto. Y creo que queda claro por la selección de ponentes y del tema en sí que me parece que hay que agradecer también por una cierta valentía intelectual y también moral por plantear estos temas y por pensar las discusiones éticas mucho más allá de lo que pueden ser los límites de nuestra especie. A todos ellos y a vosotras por estar aquí, también agradeceros por esta, aunque silenciosa, calurosa acogida. El título de esta charla, que solo pongo aquí para que nos acordemos, es Naturaleza y ética postdarwiniana, que más allá de ser un título bastante pedante, es muy poco autoexplicativo, ¿no? Quiero decir, no es que a mí me guste usar estas palabras que no se explican a sí mismas, pero es muy fácil luego... es una palabra con un gran poder de condensación, entonces por eso la he elegido. Pero como no quiero posponer mucho más este suspense, voy a decir de inmediato qué es lo que voy a hacer en esta charla. Y para ello os voy a hacer algo que acabo de decidir hace un par de horas y os voy a leer algo con lo que me he encontrado esta mañana mientras viajaba hacia aquí, en el avión, y que es un fragmento de una revista que, bueno, esta famosa revista de prestigio internacional que se llama Vueling, y que empieza así. Es el inicio de un artículo. Y dice, sin la mano de los humanos, la naturaleza se adueñaría del entorno en un pispás. Se calcula que las casas de hormigón caerían un poco más de 100 años, el acero no duraría mucho más y los puentes colgantes no pasarían de los 3 siglos. La Pachamama deglute, lentamente, pero deglute. Yo creo que quizás, no sé si muchas, pero por lo menos algunas personas de las que estáis aquí, pensáis que sería bueno que este escenario se diera, ¿no? Que pasara eso, que la Pachamama deglutiera, si es así que se dice, lo que es la acción humana, ¿no? Y que
la naturaleza pudiera ocupar todo el espacio disponible. Lo que voy a intentar hacer a lo largo de esta charla es intentar mostrar que esto no solo sería indeseable, sino que abstenerse y dejar que la naturaleza darwiniana siga su curso, es decir, dar lugar al curso natural de las cosas, desde un punto de vista ético, es un escenario que podremos calificar como catastrófico. Entonces, este es básicamente mi punto, que evidentemente es un punto bastante controvertido y por lo tanto para ello voy a necesitar levantarme. ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Bueno, para intentar mostrar mi punto, el trayecto que voy a seguir va a ser aproximadamente esto. Está separado por secciones, pero bueno, digamos que hay más cuestiones que estas, subcuestiones, y hay algunas cuestiones de estas que quizás no queden completamente contestadas a lo largo de las charlas. En primer lugar, que es algo que pensamos, porque claro, todos estamos acostumbradas a mirar la naturaleza, a interpretar la naturaleza desde un punto de vista, evaluarla incluso, desde un punto de vista estético. Pero cuando hablamos de moralidad y naturaleza parece que hay como un rechazo, ¿no? Algo como espontáneamente decimos, bueno, la naturaleza no es susceptible de juicio moral, ¿no? Entonces la primera pregunta que quiero que analicemos es esa. ¿Es cierto que la naturaleza es un espacio de neutralidad moral? Bueno, vamos a ver. Para contestar a esa pregunta es necesario mirar hacia la naturaleza y ver cuáles son los hechos, ¿no? Yo considero, por una serie de hechos que luego voy a presentar, que la mayoría, la aplastante mayoría de nosotras tiene en mayor o menor medida una visión idílica de la naturaleza. Es una visión distante de lo que es el verdadero estado de cosas en la naturaleza, digamos una visión romantizada de lo que es la vida de la naturaleza, sobre todo de los animales que ahí viven. Evidentemente, darse cuenta de unos determinados hechos, sobre todo unos hechos que, como vamos a ver, tienen una magnitud muy impactante, parece ser que tiene unas determinadas implicaciones, ¿no? Cuando miramos la realidad en general y nos damos cuenta de que a lo mejor hay daños que se están produciendo, hay sufrimiento, hay muerte, como decía Miguel, pues preguntamos, bueno, ¿y qué se sigue de esto, ¿no? ¿Cómo debo relacionarme yo? ¿Cómo debo actuar yo ante estos hechos? Creo que para desarrollar esta ética de cómo relacionarnos con la naturaleza, tenemos que superar una ética que es la ética que tenemos ahora, que es una ética que podríamos considerar darwiniana, que es como una ética que no cuestiona, por lo menos en lo que es relativo a los demás animales, no cuestiona el valor de los procesos naturales y de cómo afectan a los individuos sintientes. Luego, y este último punto es el punto que evidentemente yo como filósofa tengo menos desarrollado, pero es justamente el punto que antes hablábamos, que es en qué medida el arte, y en particular la arquitectura, en qué medida puede ofrecer o puede plantearse como una herramienta para una construcción de ese mundo diferente, un mundo futuro, evidentemente a largo plazo, que esté basado en una ética post-darwiniana. Bueno, para empezar, muchas veces consideramos que estos debates son muy complicados y yo considero que una gran parte de los debates morales o éticos y también debates de otros sectores del pensamiento muchas veces parecen tan complicados simplemente porque son
están impreñados de ambigüedades, ¿no? Quiero decir, usamos los términos de formas diferentes, ¿no? Yo cuando digo naturaleza pienso en X y cuando alguien dice naturaleza, por ejemplo, piensa en Z. Y por lo tanto yo creo que es bueno que antes de empezar, por lo menos los términos que son absolutamente fundamentales para el debate, los tengamos más o menos claros. Evidentemente, unas definiciones de mínimos que podamos todos estar de acuerdo, para que luego el debate podamos entrar de verdad en el debate ético y no nos quedemos perdidos en debates conceptuales, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Tenemos todo el argumento ético y luego al final, pero ¿qué es la naturaleza? ¿Cuál es el límite de lo natural y lo artificial? Y bueno, esas son cuestiones interesantes, pero lo que sí es cierto es que cuando yo digo naturaleza, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, hay un concepto mínimo de lo natural o de la naturaleza, del medio natural, que es intuitivo y que usamos coloquialmente y que todos nos entendemos. Y por lo tanto, por oposición, ¿no? Cuando yo hablo de la naturaleza o del medio natural, lo que estoy hablando es de algo que es distinto a aquel otro medio que es mayoritariamente construido por agentes humanos. No necesariamente un medio que no haya sido tocado por el ser humano, porque evidentemente, como sabemos, eso difícilmente existe ya, ¿no? Pero quiero decir, lo importante aquí es que es como por oposición a lo que puede ser un espacio urbano, por ejemplo. Y luego hay un concepto que vamos a usar bastante, que es el concepto de sintiencia, y que me pareció que era mejor lanzarlo desde ya, que para quien no conoce, no está familiarizado con este concepto, simplemente significa la capacidad para tener estados conscientes que pueden ser positivos o negativos, es decir, la capacidad para recibir información del medio exterior a través de los sentidos y transformarlo en el cerebro en una experiencia consciente, que puede tener un valor positivo o negativo, es decir, puede ser una experiencia de disfrute, puede ser una experiencia de sufrimiento o de otros estados mentales negativos. Bueno, pues a la primera pregunta, si es la naturaleza moralmente neutral, bueno, ahí estamos otra vez con las ambigüedades, ¿no? Sí. En un cierto sentido es cierto que la naturaleza es moralmente neutral, pero hay otro sentido que tenemos en mente en que no es exactamente así. Entonces, ¿por qué sí es cierto que es moralmente neutral? Bueno, es moralmente neutral porque evidentemente no hay agencia en la naturaleza, ¿no? Es decir, la naturaleza, muchas veces tenemos esa idea y en el lenguaje coloquial muchas veces pasa esa idea, que es una idea falsa, de que como la naturaleza es sabia, ¿no? Como si hubiera un sujeto por detrás de la acción de la naturaleza que tuviera unos estados intencionales, ¿no? Como un objetivo último, un propósito en la naturaleza. Y evidentemente no es así, ¿no? No hay nadie por detrás de lo que ocurre. Y por lo tanto, quiero decir, la naturaleza no puedes decir si la naturaleza actúa correcta o incorrectamente, porque la naturaleza, evidentemente, cuando actúa, si es que se puede decir, ni siquiera se puede usar la palabra agencia, cuando ocurren cosas, ¿no? Fenómenos, los eventos naturales, pues evidentemente la naturaleza no puede atender a las razones por las que un evento o otro puede ser más o menos deseable, ¿no? En función, por ejemplo, de algo que es moralmente relevante, como puede ser el impacto que un determinado curso de los eventos puede tener en los individuos. Por tanto, la naturaleza no puede hacer esto y en ese sentido se podría decir, bueno, no se puede decir que lo que ocurre en la naturaleza es correcto o incorrecto porque no hay una agencia moral por detrás. Eso es cierto, pero también es cierto que a pesar de no haber agencia, es cierto que los efectos de lo que ocurre en la naturaleza no son moralmente neutrales, es decir, no son indiferentes desde un punto de vista moral. ¿Y por qué? Bueno, porque el curso natural de esos eventos afecta de forma positiva o negativa a determinadas entidades, ¿no? Esas entidades
ese impacto es o no relevante en función de si esas entidades son o no moralmente considerables. Esta es una expresión técnica que simplemente significa, cuando queremos saber quiénes son los seres moralmente considerables, que es la primera pregunta que tenemos que responder cuando estamos pensando éticamente, lo que estamos preguntando es ¿quiénes importan? ¿No? ¿A quién debemos respetar? Entonces, evidentemente, si pensamos que la gran pregunta de la ética es ¿cómo debo actuar teniendo en cuenta el impacto que puede tener en los demás? Tenemos que saber quiénes son los demás, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los demás? Pues son todos aquellos que pueden verse afectados o bien por nuestras acciones o bien por los eventos que se ocurren, ¿no? Y para eso es necesario que puedan ser afectadas positiva o negativamente. ¿Por qué es relevante poder ser afectado positiva o negativamente desde un punto de vista moral? Porque justamente ser afectado de forma negativa es lo que permite que yo pueda ser dañada, ¿no? Mientras de forma positiva me permite ser beneficiada por los demás o por los eventos naturales que puedan tener lugar. Para que un ser pueda ser dañado o beneficiado, es suficiente con que tenga esta capacidad que hablábamos antes, ¿no? Con que sea sintiente. Y por lo tanto, parece ser que las entidades moralmente considerables van a ser todos aquellos seres sintientes, independientemente de la especie a la que pertenezcan, porque como sabemos, esta capacidad no es una capacidad exclusivamente humana. Yo de momento voy a dejar este argumento aquí, pero luego, más adelante, voy a presentar objeciones a este argumento, ¿vale? Pero de momento vamos a aceptar la idea provisional de que para que un ser importe, solo tiene que ser sintiente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los seres sintientes que viven en la naturaleza. Muchas veces pensamos, yo tengo la teoría de que esto, como muchas otras ideas dañinas que tenemos, nos viene un poco, ha sido muy promovido por Disney, toda la producción Disney, ¿no? Del mismo modo que Disney ha contribuido a la romantización de aquellas relaciones sexoafectivas de fuerte componente heteropatriarcal, abusivas, ¿no? Se han romantizado en los contenidos de Disney, pues del mismo modo yo considero que la vida de los animales en la naturaleza, el sufrimiento y la muerte a que están sujetos, es algo que ha sido muy promovido por todos estos productos Disney. Bueno, pues entonces, normalmente pensamos que lo mejor que les puede, si nos importan los animales de otras especies, lo que pensamos es que lo mejor que podríamos hacer por los animales es dejarlos libres, ¿no? Es que los animales pudieran vivir en un medio natural y, por lo tanto, ahí, en el medio natural, que es un medio de abundancia y de felicidad, digamos, estarían lo mejor posible. Evidentemente, la realidad dista mucho de esta representación que tenemos. La visión idílica de la naturaleza vendría a ser algo como una creencia fuerte, enraizada que tenemos, de que la vida de los animales que viven en la naturaleza es, por lo menos, en agregado positiva para ellos, ¿no? Pero bueno, lo que voy a defender aquí es que esta visión es incorrecta, ¿no? Quiero decir, es una visión que está basada en un sesgo de mirada hacia la naturaleza. Y por lo tanto, lo que voy a defender es que no solo la vida de los animales, no solo existe sufrimiento en la naturaleza, sufrimiento y muerte, sino que la muerte y el sufrimiento son lo que predomina en la naturaleza. Y esto ocurre por dos razones fundamentales. La primera razón por la que esto ocurre es la siguiente, simplificando mucho. En la naturaleza existen
predominantemente dos estrategias reproductivas, ¿no? Luego hay combinaciones de las dos. Pensemos en la primera estrategia reproductiva, que es la que conocemos mejor, porque es la nuestra. Es una estrategia reproductiva que se llama selección K. ¿En qué consiste esta estrategia reproductiva? Bueno, consiste en maximizar las oportunidades de transmisión de nuestros genes a la generación siguiente, teniendo muy pocos hijos y dedicándolos mucha inversión en cuidado parental, ¿no? Al hacer esto, pocos hijos, mucha inversión en cuidado parental, esto hace con que las hipótesis de que sobrevivan y como tal se puedan reproducir y transmitir el material genético a las futuras generaciones suba. Normalmente, esta estrategia reproductiva tiene índices de supervivencia muy altos y es la estrategia que seguimos los seres humanos, que siguen los grandes mamíferos y los bastantes mamíferos en general. Pero, evidentemente, esta no es la única estrategia que existe en la naturaleza. Al contrario de esta, la estrategia, de hecho, dominante en la naturaleza, es decir, la que es seguida por la mayoría de animales, es justamente lo opuesto de esto, que es la selección R, se llama. Bueno, voy a ahorraros los detalles por los que tiene estos nombres, porque tienen que ver con la posición de esas letras en una fórmula que explica la dinámica de poblaciones. Y por lo tanto, en este caso, la estrategia reproductiva dominante, la tal selección R, lo que hace es maximizar las posibilidades de supervivencia, de transmisión de información genética a la generación siguiente, pero ¿cómo lo hace? Maximizando el número de descendencia, es decir, teniendo el máximo número posible de hijos, simplificando. ¿Qué pasa? Evidentemente, estamos hablando de animales que tienen algunos decenas, ¿no?, de hijos, otros tienen centenas, otros tienen miles de hijos y otros tienen millones de hijos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, cuando se maximiza el número, las oportunidades de supervivencia suben, pero evidentemente no hay oportunidad para inversión parental. Y por lo tanto, estos animales, de media, solo uno sobrevive por progenitor. Todos los demás mueren y normalmente mueren de formas bastante dolorosas, ¿no?, que ya vamos a ver cómo. Algunos ejemplos. Por ejemplo, anfibios, animales acuáticos, con los cuales a veces empatizamos mucho, otras veces no tanto, como estos, por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen que es muy común y que normalmente se utiliza desde la visión idílica de la naturaleza. Miramos esto y es como tenemos como las ganas de que lleguen, ¿no?, de que lleguen al mar para que puedan sobrevivir. Pero evidentemente es lo que os dije antes. Esta imagen es muy bonita. Como veis, evidentemente estos animales son plenamente sintientes ya. De media, solo uno de ellos va a sobrevivir. Todos los demás se van a morir. Pero no solo estos animales, también algunos pequeños mamíferos, ¿no?, como puede ser el caso de los roedores, como los ratones. Siguen exactamente la misma estrategia. Pero bueno, me diréis, bueno, sí, claro, pero estos animales, ¿por qué es tan relevante esto, ¿no? Bueno, es relevante porque estos animales son la mayoría de animales que viven en la naturaleza. Que normalmente es la idea, tenemos esta idea de que si yo ahora os digo, pensad en un animal en la naturaleza. Bueno, con la imagen ya no es tan fácil, ¿no? Pero quiero decir, si hubiera pedido al principio de la conferencia, pensad en un animal que viva en el medio natural, ¿qué hubierais pensado? Probablemente en un gran carnívoro, o una cebra, o un elefante, ¿no?, que justamente son representantes de la otra estrategia y que son una fracción minúscula de animales que existen, ¿no?
O sea, en términos de números, la aplastante mayoría de animales sigue esta estrategia y eso significa que la aplastante mayoría de animales que nace en la naturaleza nace simplemente para morir a muy temprana edad y para sufrir mientras está vivo. Pero ¿y todos los otros animales que sí sobreviven a edad adulta, no? Bueno, los animales que sobreviven a edad adulta, incluso los que no son de selección R, tampoco tienen una vida tan magnífica. Es decir, hay una cantidad de daños naturales que afectan a estos individuos y que evidentemente no es difícil de pensar en esto, porque esto es justamente lo que nos pasaba a nosotros los seres humanos cuando no teníamos las capacidades materiales y de otro tipo para protegernos de los eventos naturales, ¿no? Por lo tanto, lesiones físicas de todo tipo, evidentemente una lesión física que se produce en la naturaleza sin un cuidado, en ausencia absoluta de cualquier tipo de cuidado de medicina, ¿no? Evidentemente puede ser letal. Inanición continua, ¿no? En la naturaleza, al contrario, una vez más, de la idea de exuberancia que tenemos, que es una idea de exuberancia estética, ¿no? Porque efectivamente es impresionante, pero desde un punto de vista de los recursos, como hay excedente de animales, como vimos, simplemente ya por el hecho de que es así que se produce su estrategia de supervivencia, no hay recursos. En el medio natural impera, la norma es la privación y la escasez. Y por lo tanto es muy habitual que los animales se mueran de inanición. Luego enfermedades de todo tipo, agresiones interespecíficas, parásitos y luego condiciones climáticas extremas, ¿no? Porque no hay ningún tipo de barrera entre los fenómenos naturales y los animales. Catástrofes naturales de algún tipo. Algunos ejemplos a mí, y esto es probablemente la cosa más impactante que puedo enseñar, porque no creo que haga falta impresionar a nadie. Creo que lo que impresiona son los números y no las imágenes. Pero esta cebra me gusta enseñarla, no por la herida que tiene, pero por su expresión facial, que me parece que es bastante... Se puede acceder bien al estado mental que está por detrás de eso, ¿no? Bueno, como decía antes, inanición, condiciones climáticas extremas que pueden ser, por ejemplo, esto es aquí, esto es una foto, de hecho, debería tener ahí el nombre, de una fotógrafa de aquí, es uno de los incendios que hubo en Galicia, ¿no? Y que es muy curioso porque normalmente las fotos que se difunden, sobre todo últimamente por las redes sociales, normalmente no representan este tipo de animales, ¿no? Están completamente invisibilizados. Luego las condiciones climáticas extremas, que últimamente se está hablando mucho y que a mí me parece con todos estos cambios, ¿no? En el clima, pues la gente está muy fascinada. Por ejemplo, el otro día en Barcelona estuvo nevando, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo es posible que esté nevando en Barcelona? Esto es maravilloso, y todo el mundo sacando fotos y vídeos. Y claro, la nieve y el frío son estéticamente agradables siempre y cuando no estás allí a la intemperie, ¿no? Quiero decir, podemos apreciar lo que es el frío y unas condiciones climáticas extremas siempre y cuando esas condiciones no nos detracten de nuestro bienestar. Desde una situación de privilegio, de refugio, ¿no? Estamos protegidas ante eso y por lo tanto podemos darnos al lujo de disfrutar estéticamente de este tipo de eventos, cosa que a los demás animales no les está garantizado eso, ¿no? Como podéis ver aquí en la imagen. Un segundo. Yo creo que este es el momento en que una gran parte de las personas dice, bueno, esto es una flipada, ¿a quién se le ocurre tal cosa? Esto se le ha ocurrido ahora a esta persona pensar sobre estas cosas. Y no es una flipada, eso ya decidiréis al final, pero quiero decir, no es que esto lo haya visto yo, ¿no? No es que yo haya descubierto que la visión de la naturaleza es idílica o que hay sufrimiento predominante en la naturaleza, no es así. Pero de hecho
a mí, cuando lo descubrí, me sorprendió mucho que estas cuestiones son cuestiones que se han tratado desde hace mucho tiempo. Y voy a poner algunas citas porque me parecen que son relevantes, sobre todo por el contexto en el que se encuentran y por lo claras que son, ¿no? No sé si conocéis a este autor, que es Louis Gompertz, y que es una figura absolutamente fascinante, es el inglés, y que es una de las personas que más ha hecho, creo yo, por la defensa de los animales, y que ya en 1824 estaba diciendo estas cosas, ¿no? Gompertz es conocido también porque ha sido, en ese momento, en Londres, pues, se utilizaban los caballos, ¿no?, como medio de transporte. Y Gompertz consideraba que la forma en cómo se trataban esos animales, de explotación extrema, era absolutamente injustificada. Y por lo tanto, lo que ha hecho Gompertz en ese entonces fue, a ver, aquí está otra vez más la arquitectura, como decías antes, experimentos mentales, ¿no?, que al final te permiten crear un mundo verdaderamente de transformación social, moralmente relevante. Entonces, lo que él ha hecho es coger unos planos originales muy precarios que había de la bicicleta y los ha evolucionado, o sea, los ha desarrollado hasta convertirlo en lo que hoy en día es conocido como la principal dibujo de la bicicleta moderna. Es decir, la bicicleta, me parece muy interesante esto, que la bicicleta moderna, tal y como la conocemos, está motivada por una defensa, ¿no?, del bienestar de los animales. Y bueno, más allá de este dato curioso, simplemente lo cuento porque me parece que es interesante como personaje. Y bueno, ya estaba identificando que la naturaleza es un lugar de sufrimiento y de muerte y de gran desigualdad entre los individuos. Luego, el gran famoso Stuart Mill, ¿no?, que ha sido una persona que estaba atenta a muchas cuestiones sociales, y luego él decía, en realidad casi todas las cosas que llevan a la horca o encarcelan a los hombres por hacérselas a otros son las actuaciones cotidianas de la naturaleza. Evidentemente, si miramos a la naturaleza sin sesgos de especie, ¿no? Las frases que atribuyen perfección al curso en la naturaleza solo pueden considerarse como exageraciones de sentimientos poéticos o devocionales, sin pretensiones de resistir a un examen serio. Nadie, religioso o irreligioso, cree que las agencias, entre comillas, dañinas de la naturaleza, consideradas como un todo, promueven buenos propósitos. De ninguna otra manera que incitando a las criaturas racionales humanas a levantarse y a luchar en contra de ellas. Es decir, ya estaba proponiendo que lo que cualquier criatura racional que mire hacia la naturaleza de forma imparcial debería intentar hacer algo, ¿no?, por cambiarlo. Y luego tenemos aquí al gran representante una gran figura del pensamiento contemporáneo, Nick Bostrom, que es conocido por ser el gran transhumanista que tiene este libro, La superinteligencia y todo esto. Pero bueno, él considera que hay mucho que hacer para mejorar nuestros propios equipamientos biológicos, ¿no?, nuestras capacidades cognitivas. Hay un margen para cambiarlas y para que podamos tener vidas más felices, con menos sufrimiento en el futuro. Pero más allá de eso, lo que él defiende para los seres humanos, también di claramente, me parece muy, muy, muy interesante esto, que dice, muchos humanos miran la naturaleza desde una perspectiva estética y piensan en términos de biodiversidad y de salud de los ecosistemas, pero olvidan que los animales que habitan estos ecosistemas son individuos y tienen sus propias necesidades. La enfermedad, la inanición, la depredación, el ostracismo y la frustración sexual son endémicos en los llamados ecosistemas saludables. El gran tabú en el movimiento por los derechos de los animales es que la mayoría del sufrimiento se debe a causas naturales, ¿no? Esta última parte nos remite para otra cuestión diferente, pero igualmente interesante, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que considera, incluso personas veganas, que considera que mientras tenemos el deber, ¿no?, de dejar de causar daño
a los animales no humanos, todos aquellos que se encuentran bajo explotación, no tenemos el deber de ayudar a estos individuos, aunque esté en situación de necesidad y aunque podamos hacerlo sin gran coste para nosotros. Yo, como vais a ver, no estoy de acuerdo con esto, pero ocurre. Cada vez ocurre menos. Es decir, cada vez las personas están más dispuestas a pensar cuáles son exactamente las verdaderas implicaciones de rechazar el especismo, es decir, la discriminación de determinados individuos por motivo de su especie. Porque evidentemente en el ámbito humano a nadie estaría dispuesto a defender que en el caso humano la única obligación que tenemos hacia los demás es simplemente dejar de causarles daño, ¿no? No pensamos eso. Pensamos que debemos dejar de causarles daño, pero debemos, por una parte, evitar que les causen daño otros, ¿no? O si estamos en una situación de poder ayudarles, debemos hacerlo igualmente, ¿no? Y se estarían de acuerdo que si no lo hiciéramos o que si ayudáramos a unos, por ejemplo, imaginaros que el sistema de salud, por ejemplo, que es un sistema de ayuda, ¿no? de beneficiar a las personas que están en situación de necesidad por enfermedad, por ejemplo, imaginemos que este sistema de salud estaba basado en solo ayudar a todos aquellos que son hombres cis, ¿no? Evidentemente, todo el mundo estaría dispuesto a considerar que esto sería un sistema discriminatorio, ¿no? No porque estuviera causando daño a nadie, pero porque por omisión estaría dejando que el daño siguiera afectando a todos aquellos que no son hombres cis. Entonces, esto nos parece claro en el caso humano, habrá que pensarlo. Y entonces, si un sistema que provee ayuda a unos individuos, pero no provee ayuda a otros individuos en circunstancias similares, no por razón de su género, pero por razón de su especie, ¿no es igualmente discriminatorio? Bueno. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, los hechos son estos. Bueno, digamos la naturaleza darwiniana, ¿no? Para simplificar, el curso natural de las cosas, no maximiza el bienestar, como vimos, y por otra parte, se puede decir que es un sistema desigual, injusto, y esto sobre todo por dos motivos. Por una parte, porque evidentemente no todos los individuos están equipados biológicamente de la misma manera que les permite tener una vida buena y por lo tanto unos tienen una vida buena, pocos, y la mayoría tienen una vida muy mala. Y luego porque incluso en el ámbito de los que llevan una vida buena, pues quien sobrevive son aquellos que son más fuertes, ¿no? Que si esto no es difícil de entender, porque estas son las razones por las que muchas personas en el pasado se opusieron a ideas, que se oponen hoy en día a ideas, digamos, neoliberales, ¿no? Por ejemplo, o que en el pasado claramente se opusieron a esta idea del darwinismo social, ¿no? Bueno, pues la idea entonces es como, bueno, ¿qué se deriva de aquí, ¿no? Porque esto es relevante desde un punto de vista ético. ¿Qué implicaciones éticas tiene todo esto? Bueno, se podría decir, voy a volver al principio, cuando dije que iba a hablar de la relevancia de la sintiencia, se podría decir, sí, acepto los datos, los hechos son estos, el sufrimiento y la muerte predominan en la naturaleza, incluso se puede decir que hay desigualdades e injusticia, pero nada de esto es moralmente relevante, nada se sigue hacia nosotros porque no son seres humanos. Es decir, porque no son individuos de nuestra especie y por lo tanto sus intereses o bien no cuentan en absoluto o bien siempre cuentan menos que los intereses de los individuos humanos. Y por lo tanto, mientras tenemos razones para ayudar a individuos humanos si se encuentran en situaciones así, ¿no? Como puede ser esta de aquí, no tenemos las mismas obligaciones, digamos, o no tenemos razones morales para hacerlo en el caso de los individuos no humanos. Es decir, sí defendemos una posición especista, ¿no? Bueno, como ya dije antes, el especismo, creo que todo el mundo está más o menos familiarizado con lo que es el especismo, haciendo el paralelismo con otras formas conocidas de discriminación. Bueno, pues es una forma de discriminación de unos determinados individuos, normalmente individuos humanos, por el hecho de que no pertenecen a una determinada especie. Esto no significa que el especismo solo se pueda producir de seres humanos hacia otros
hacia otros individuos. También hay especismo de tipo no antropocéntrico, es decir, un especismo que considera que los intereses de algunos individuos no humanos son superiores que los intereses de otros individuos también no humanos, ¿no? Por ejemplo, que los intereses de los perros son más importantes que los intereses de los cerdos, ¿no? O que, bueno, pues que es una forma de especismo bastante común. Bueno, pues vamos a intentar por qué no funciona, ¿no? ¿Por qué debemos rechazar el especismo? Quizás ya no habría que explicar esto, pero se ha intentado hacer y de hecho, si fuera clarísimo que el especismo no está justificado, pues las prácticas hoy en día serían muy diferentes, ¿no? Normalmente se intenta defender el especismo no de una forma, digamos, simplista de, bueno, simplemente por el hecho de que somos de una especie o de otra. No se hace eso, ¿no? Normalmente lo que se intenta hacer es más este estilo de argumentación que también se ha usado en otras formas de discriminación, como, bueno, los seres humanos son más importantes no porque sean humanos exactamente, no es el atributo de pertenecer a la especie Homo sapiens, sino que los seres humanos tienen unas determinadas características, ¿no? Unos determinados atributos que hacen que los demás animales no tienen y que por lo tanto hace con que debamos siempre atender sus intereses mientras a los demás no. ¿Cuáles son estos atributos normalmente? Normalmente son capacidades cognitivas complejas, ¿no? La típica, la inteligencia superior, la capacidad para actuar moralmente, la capacidad para pensar sobre cuestiones políticas, bueno, en fin. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Evidentemente no es difícil de entender y sobre todo en los últimos años que se ha introducido de forma muy potente todos los debates sobre otras formas de discriminación como puede ser el capacitismo, ¿no? ¿Y qué es exactamente eso? Es decir, en primer lugar, si aceptamos que tener determinadas capacidades cognitivas complejas es lo que determina si debemos o no respetar a un individuo, evidentemente tenemos que aceptar que hay determinados individuos humanos que por razón de tener unas determinadas capacidades cognitivas no tan complejas, ¿no? Vamos a tener menos razones para respetar a esos individuos y sus intereses. Estos individuos somos todas en algún momento de nuestra vida, cuando somos bebés, ¿no? Evidentemente, un bebé tiene menos capacidades cognitivas, menos sofisticadas desde un punto de vista psicológico que puede tener una vaca, evidentemente. ¿Qué significa eso? Entonces, que podríamos tratar a los bebés de la misma forma que ahora tratamos a las vacas o tratamos a los cerdos. Parece que mucha gente no estaría dispuesta a aceptar esto. Pero bueno, siempre se puede decir, bueno, pero es que luego van a ser, ¿no? Seres humanos, digamos, paradigmáticos, van a tener esas capacidades cognitivas en el futuro. Lo que ocurre es que evidentemente no todos los seres humanos las van a tener, ¿no? Evidentemente hay muchos seres humanos que por motivo congénito o por razones accidentales simplemente no tienen la sofisticación cognitiva de un ser humano típico, adulto, paradigmático, ¿no? Y sin embargo no pensamos que no tenemos deberes de respeto hacia esas personas. Muchas veces pensamos justo lo contrario. Pensamos que es justamente por el hecho de que no tienen capacidades cognitivas tan complejas que están en una situación de vulnerabilidad tal que tenemos más obligaciones hacia ellos, ¿no? Que de hecho debemos priorizar su bienestar. Bueno, pero si eso es así, evidentemente no estaríamos dispuestos a excluir a todos esos individuos humanos de la consideración. Y si no estaríamos dispuestos, eso parece que es por una razón también, apunta a otra razón, que es en el fondo nos damos cuenta de que tener determinadas capacidades cognitivas, ser capaz de producir alta matemática o grande pensamiento moral o filosofía, no es lo relevante a la hora de saber si debemos o no respetar a alguien. Y esto es por una razón muy sencilla, porque cuando estamos pensando en si podemos, cómo debemos tratar a alguien, solo lo que pensamos es cómo le puede afectar de una forma positiva o negativa. ¿Cómo puedo dañar a este individuo? ¿Cómo puedo beneficiarle? Y como vimos al principio, para que esto ocurra, para que yo pueda dañar a alguien, lo único que ese individuo tiene que ser
es sintiente. Tiene que tener una capacidad para ser dañado o beneficiado por los eventos que le conciernen. Y por lo tanto, queda claro que la sintiencia es lo relevante a la hora de determinar cuáles son los individuos que importan y a quién tenemos, por una parte, determinadas obligaciones de no dañar, como vamos a ver, y no solo de no dañar, sino también de ayudarles cuando están en una situación de necesidad. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, pues básicamente el especismo tiene que ser rechazado. ¿Vale? Esa es la conclusión. Evidentemente, rechazar el especismo implica dos cosas. Por una parte, implica no dañar. Esto significa ser vegana. ¿Es así? Es decir, la única manera que existe de no dañar a los demás animales es no participar de los daños que se le infligen por motivo del consumo, para consumo humano, ¿no? Por una parte. Pero ser vegana no es suficiente como para rechazar esta forma de discriminación. Más allá de eso, como hacía la analogía con el sistema de salud, también habría que ayudar o beneficiar a los individuos cuando están en situaciones de necesidad. Y aunque esto pueda parecer raro, me parece que es como, ay, tenemos que ayudar de verdad, pero claro, parece ser que cuando los afectados somos nosotros, o son individuos con quien tenemos relaciones de algún tipo especial, ¿no? Tenemos claro que no hay que dejar la naturaleza seguir su curso, ¿no? No consideramos que la enfermedad es algo bueno cuando afecta a quien queremos, ¿no? Pero evidentemente el hecho de que queramos a algo no determina que sus intereses sean más o menos importantes, ¿no? Es un sesgo, una vez más. Y evidentemente cuando no queremos ser, ¿cómo se dice esto? Incomodados, exacto, cuando no queremos ser incomodados con todas las cosas que tenemos que hacer, pues parece ser que es simplemente decir, bueno, este es el curso natural de las cosas, ¿no? Así es la naturaleza, es como una excusa que nos viene bien. Y ahora me preguntéis, vale, entiendo, entonces, ahora esto lo he introducido aquí porque me parece que es relevante, ¿no? La idea es, entonces, si tenemos preocupaciones de rechazo de determinados tipos de discriminación, como pueden ser, por ejemplo, el sexismo, ¿no? Si yo soy feminista o tengo preocupaciones feministas en cuanto a aliado, ¿sí? Y a la vez considero a los demás animales, eso significa que tengo que ser ecofeminista, ¿no? Es esto, ¿a dónde tengo que ir? Tanta cosa para simplemente decir esto. Bueno, no exactamente. Para quien no tiene claro, bueno, el ecofeminismo es una teoría, un grupo de teorías, ¿no? Que vincula preocupaciones feministas con preocupaciones de tipo ecologista, con principios ecologistas. Pero básicamente, a pesar de haber diferencias, evidentemente, pero hay una idea general que es la idea de que la opresión patriarcal se manifiesta a la vez en la explotación que sufren las mujeres, ¿no? Y, del mismo modo, la explotación de la naturaleza. Naturaleza, el entorno natural en el que se incluyen a los animales no humanos, ¿no? La idea general. Y por lo tanto, lo que dice el ecofeminismo es como reconocer esto nos da razones para contrarrestar esta dominación, esta lógica de dominación patriarcal, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es como aliarnos con la naturaleza y preservarla, ¿no? Bueno, esto parece, evidentemente, un objetivo muy bueno, ¿no? Pero, evidentemente, como todo, hay problemas. Y en este caso creo que hay problemas de tal modo decisivos que nos deben conducir a rechazar esto. ¿Y esto por qué? Bueno, en primer lugar, porque al contrario de lo que puede defender
el antiespecismo, como hemos visto, ¿no? Que los seres considerables a quien debemos respetar son los individuos sintientes, el ecologismo en general, sobre todo las vertientes ecocéntricas, lo que consideran es que quienes importan no son los individuos sintientes, ¿no? Que sino son los conjuntos biológicos, como las especies en su conjunto o los ecosistemas, biocenoses, y por lo tanto lo que tenemos que preservar son estos conjuntos biológicos, independientemente del impacto que eso puede tener en los individuos sintientes. Bueno, pero evidentemente lo que no se puede aceptar, del mismo modo que no se aceptaría en los seres sintientes humanos, es que el valor de la vida de un individuo humano, por ejemplo, es relativo a la posición o la función que realiza en un determinado ecosistema, ¿no? Sabemos que independientemente del papel que juega un individuo sintiente en un determinado espacio, una determinada dinámica de relaciones ecosistémicas, evidentemente sus intereses importan en sí mismos, ¿no? Tienen un valor para sí, independientemente de ser parte de una especie en peligro de extinción o de tener una función ecológica fundamental o fútil, ¿no? Si sus intereses en no sufrir y en vivir siguen ahí y por lo tanto deben ser considerados. Pero eso, hay algo más importante, que es preservar a la naturaleza y defender a los intereses de los animales no siempre es posible de compatibilizar, ¿no? Hay muchas situaciones en las que si queremos defender a la preservación de determinada especie, un determinado rasgo, por ejemplo, de una especie, como ocurre mucho ahora, pues lo que tenemos que hacer es atentar muchas veces de formas letales contra individuos sintientes, ¿no? El caso típico, no sé si aquí tengo algún, no tengo un ejemplo, pero bueno, el ejemplo típico puede ser, por ejemplo, todos aquellos intentos para preservar el lobo ibérico, esto pasó en Galicia hace unos años, para preservar el lobo ibérico que se estaba hibridizando con perros salvajes, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es intervenir en la naturaleza, pero en este caso de forma negativa, desde el punto de vista de los intereses de esos individuos, y matar a todos aquellos individuos que eran híbridos, ¿no? Por lo tanto, aquí se ve claro que hay un conflicto de intereses, ¿no? Para preservar a un conjunto biológico, una especie en este caso, lo que estamos haciendo es atentar contra los intereses en vivir de otros individuos. En el caso de las famosas malvasías canela, ¿no? Que son como una especie que se ha introducido en los años 60 aquí y por lo tanto se está hibridizando, no hay competición de recursos, no hay agresión, tienen exactamente la misma función ecológica que la autóctona, que es la malvasía cabeciblanca, y por lo tanto la malvasía cabeciblanca no tiene gene dominante y por lo tanto lo que está pasando es que el rasgo, que es la única diferencia es que tiene un rasgo aquí blanco en la cabeza, ese rasgo está desapareciendo, porque nacen híbridos, pero nacen híbridos sin ese rasgo. Y por lo tanto, ¿cuál es el plan de erradicación de todas las malvasías canelas que se avistan en la península, ¿no? Entonces, en este caso se ve claramente cómo no son compatibles. Evidentemente, nadie estaría dispuesto a aceptar esto si se trataran de seres humanos, ¿no? Entonces, ¿esto qué muestra? Muestra que hay intervenciones negativas que no podemos aceptar desde un punto de vista de la defensa de los intereses de los animales, pero luego está lo que vimos antes, ¿no? Que es, desde un punto de vista ecologista, los daños que ocurren en la naturaleza, en la medida en que son producto de los procesos naturales, son daños que deben casi incluso ser celebrados, ¿no? Como algo bueno. Pero no solo eso, es que estos daños muestran, la existencia de estos daños hacia los animales muestra que no todos los daños que existen relativos a los animales son fruto de la lógica de dominación patriarcal, ¿no? No es cierto, aunque una gran parte de ellos lo sea. Y, por ejemplo, todos los daños que derivan de la caza, ¿no? De la explotación, otras formas de intervención en la naturaleza negativas, sí que son una expresión, digamos, casi de una masculinidad heteronormativa que se expande, ¿no? en la irrupción en la naturaleza y en la subyugación de los demás animales, que tiene muchos paralelismos con la subyugación y la subordinación de las mujeres, pero bueno, eso es otra cuestión.
La cuestión es que, evidentemente, el punto aquí es que si defendemos a los intereses de los animales no humanos, no podemos aceptar esta teorización, que es al final una teorización que no nos permite dar cuenta y ser absolutamente antidiscriminatorios hacia los animales, ¿no? Entonces, lo que creo que habría que dejar claro es que esto no significa que haya un problema con el enfoque feminista, ¿no? Todo lo contrario, lo que hay es un problema de combinación. Entonces, yo creo que no es posible combinar el feminismo con el ecologismo y la defensa de los animales, pero el problema está en los principios ecologistas, no está en los principios feministas. Entonces, hay un principio feminista extendido, que es el principio del cuidado, ¿no? De que tenemos no solo los deberes de no dañar, sino de deberes de proveer hacia los demás y cuidarles, que yo creo que se pueden extender fácilmente a los animales que se encuentran en la naturaleza. Entonces, es evidentemente, si los animales que están en la naturaleza son dependientes de su entorno natural para satisfacer sus necesidades, y es cierto, dado los hechos que vimos, que el entorno natural no es suficiente como para satisfacer sus necesidades, por lo que vimos, la mayoría de ellos muere a poco tiempo acabado de nacer y sufre a lo largo de toda su vida, y por lo tanto, esto significa que si eso es así, entonces esos individuos se encuentran vulnerables, ¿no? Y están dependientes de nuestro cuidado para la satisfacción de sus necesidades. Y por lo tanto, de aquí se seguiría, desde un argumento feminista, una intervención en la naturaleza. Y evidentemente, esto nuevamente hace gritos, ¿no? Que es como intervención en la naturaleza. Es que casi suena a tenemos tan en la idea de cómo se ha intervenido mal en la naturaleza en el pasado, ¿no? Este modelo antropocéntrico, patriarcal, ¿no? Y por lo tanto, llevado a cabo por los hombres cazadores y todo esto, y que todo lo destruyen, pero evidentemente reconocer que eso ha sido así en el pasado no significa simplemente decir no hay que hacer nada, ¿no? Simplemente hay que decir, hay que intervenir, pero hay que intervenir no con una base antropocéntrica, sino intervenir con una ética que esté basada en la satisfacción de los intereses de todos los individuos sintientes. Y esa ética sería la tal ética post-darwiniana. ¿Sí? Podemos pasar esta parte porque ya sabemos que los hechos, hay algo aquí que no he hablado todavía, que es como, bueno, los procesos naturales tales como los conocemos ahora son dañinos, ¿no? Para los individuos sintientes. Pero hay un riesgo todavía más grande, que es, hay el riesgo de que todo este sufrimiento aumente exponencialmente en el futuro. Es decir, cuando tengamos la posibilidad, y la vamos a tener, evidentemente, de reproducir determinados ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de, por ejemplo, imaginaros que es posible en un momento dado, en el futuro remoto, colonizar otros planetas, ¿no? Y por lo tanto, si no tenemos una visión adecuada de cuál es la situación y las dinámicas que se producen en los sistemas naturales, lo que podemos hacer es incrementar el nivel de sufrimiento que ya existe, reproduciendo y multiplicando ese sufrimiento en otros planetas. Pero no solo en otros planetas, sino que ahora mismo hay programas, varios programas de, no sé cómo se dice eso en castellano, pero es rewilding. Es como zonas que ya no son naturales, y entonces hay programas de reconstruir, digamos, escenarios naturales, ¿no? Bueno, eso una vez más, evidentemente, esos son escenarios que aumentan el nivel de sufrimiento que existe por las razones que vimos. Pero evidentemente, parece ser que tenemos que tener esto en cuenta, pero parece ser que hay algo también relevante, que es que no hay nada en la sintiencia que tenga que estar conectada a ser animal, ¿no? Hasta hoy, todos los individuos sintientes que conocemos son animales, humanos y no humanos. Pero, y la ciencia ficción nos ayuda mucho en eso, no siempre tiene que ser así, ¿no? En el futuro puede haber sintiencia artificial y por lo tanto hay que pensar en qué medida esos individuos también estarían
bajo nuestras obligaciones de consideración. Y me gusta dejar aquí esta idea, que es, bueno, la ética no debe servir como está sirviendo a lo largo de los siglos para racionalizar los intereses de las formas de vida más poderosas en el planeta, ¿no? Que es lo que permite, evidentemente, que subordinemos los animales, que los tengamos explotados, por ejemplo. La ética debe aspirar a ofrecer una perspectiva imparcial que abarque los intereses de todos los seres sintientes. Evidentemente, independientemente de su especie y también del sustrato físico en el que esa sintiencia se realice, ¿no? Animales humanos, evidentemente, posthumanos, o sea, ya con capacidades cognitivas aumentadas, ¿no? Pero también animales no humanos y, ¿por qué no?, vida hipotética extraterrestre, futuros cyborgs y vida sintiente artificial. Esto parece todo una cuestión de ciencia ficción, evidentemente, y aquí me parece que es importante recordar esta imagen que muchos habréis visto, que es un episodio de Black Mirror que se llama Black Museum, donde exactamente habla de esta cuestión, ¿no? De hecho, es un escenario de estos catastróficos, desde un punto de vista moral que estaba hablando, que es, en este caso, no es un animal, ¿no? Es ¿cómo se dice? Es una entidad sintiente digital, pero que está condenado a sufrir ad eternum, ¿no? En este caso, está sufriendo en una realidad virtual que los que están de fuera pueden manipular, ¿no? Pero luego hay una cosa que no sé si os acordáis, que todavía a mí eso me ha afectado todavía más, que es esta cosa de que las personas podrían transformar esta experiencia de sufrimiento y cristalizarla en un llavero, ¿no? Y esa imagen, esa experiencia de sufrimiento atroz, estaba ahí cristalizada para siempre, ¿no? Entonces, todos esos instantes, todas esas experiencias de sufrimiento multiplicadas por todos los llaveros y por todo, pues era absolutamente catastrófico. Pero esto no es un escenario de tanta ciencia ficción como nos puede parecer, ¿no? Hay gente trabajando sobre la posibilidad de que el código pueda llegar a ser sintiente en un momento dado. Bueno, ahí estamos. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo aquí es lo que os digo. Yo hago el trabajo de plantear el debate moral. Evidentemente tengo algunas ideas porque necesariamente tenemos que tenerlas, ¿no? Pero esto no es un trabajo, o sea, ¿cómo construir este futuro? Un futuro que esté basado en satisfacer o en promover que los seres sintientes, independientemente de su especie y de su extracto físico, tengan las vidas más buenas posibles. Eso no es una tarea exclusivamente de filósofas, evidentemente. Eso necesitas a gente de biología, para empezar, ¿no? Necesitas a personas que trabajen desde un punto de vista tecnológico, pero necesitas a muchas personas que puedan, sobre todo, concebir, ¿no? Cómo podría ser ese mundo. Y por lo tanto yo creo que en esto el arte y la filosofía, sobre todo la ética, tienen mucho en común, ¿no? Que es como este ejercicio de plantearse escenarios hipotéticos, ¿no? Y que serían escenarios que serían más deseables desde un punto de vista de lo que es mejor para los individuos afectados. Y por lo tanto yo creo que el compromiso de este arte, ¿no? Sería un compromiso evidentemente con el bienestar de toda la vida sintiente, presente y futura, sin sesgos de tiempo, porque muchas veces pensamos que los individuos futuros cuentan menos que los individuos que existen ahora en el presente, ¿no? Pero no hay razón. Desde un punto de vista racional no tiene por qué ser así. Evidentemente creo que es fundamental desde la representación artística, desde cualquier lugar, que se rechace esta visión idílica de la naturaleza, porque promoverla es promover la perpetuación de estos daños. Y luego, bueno, como hablábamos antes, que el arte pues sea este ejercicio de creación de otros mundos posibles,
pero no solo de creación de mundos posibles desde un punto de vista de la imaginación, no solo de la exploración, digamos, filosófica o imaginativa, sino de implementación. Si es como, bueno, una vez tengamos la tecnología, ¿no?, para hacer esto, ¿cómo lo implementamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, bueno, luego puedes hablar un poco tú sobre esto. Entonces, quería solo dejaros para terminar, subrayar lo que me parece importante de lo contrafáctico, que me parece que existe tanto en el arte como en la filosofía, ¿no?, sobre todo en la filosofía práctica, de tipo moral o político. Y os dejo con una cita de una de mis escritoras favoritas, que es Ursula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción. Y esta cita es una cita sobre el papel de la ciencia ficción, pero yo creo que es claramente extrapolable al arte y, bueno, en particular a la arquitectura. Entonces, lo que dice es lo siguiente: el arte, en su propio concepto, ofrece alternativas al mundo presente y actual de quien la experimenta. El ejercicio de imaginación es peligroso para quien se beneficia de cómo son las cosas, porque tiene el poder de mostrar que la forma como son las cosas no es permanente, universal ni necesaria. Con ese poder real, aunque limitado, de poner a las instituciones en jaque, el arte imaginativo, hay un error ahí, tiene también la responsabilidad del poder. Y ahora creo que viene la parte más importante. No conoceremos nuestra propia injusticia si no somos capaces de imaginar la justicia. No seremos libres si no imaginamos la libertad. No podemos exigir que alguien logre la justicia y la libertad si no ha tenido la oportunidad de imaginarlas como logrables. Y yo creo que en este caso es todavía más acuciante esta necesidad, porque evidentemente los animales no humanos no pueden hacerlo por ellos mismos, ¿no? Y por lo tanto, esto es más un reto que os dejo aquí que otra cosa. Pero básicamente es esto. Así que muchas gracias y ahora hablamos. Bueno, muchas gracias, Katia, por la presentación. Y ahora, es verdad, perdón. Y ahora, como siempre, pues un turno de preguntas, comentarios, críticas, etcétera. Así que os cedemos la palabra a lo que queráis preguntar. Levanta la mano por ahí, sí. No, porque así se graba. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué pasa con el reino vegetal? No has comentado nada, no son seres sintientes, forman parte del soporte del ecosistema. ¿Cómo queda en todo este, ¿no?, hablando de defender? Bueno, hay dos preguntas diferentes, ¿no? La primera es si los... ¿Esto está funcionando? Sí. La primera es saber si los vegetales son seres sintientes y la respuesta es no. Es decir, evidentemente todo el conocimiento científico es revisable a lo largo del tiempo, pero toda la información que tenemos hasta ahora es que no lo son. Para que un ser sea sintiente hace falta que cumpla una serie de criterios. El primero de ellos es un criterio fisiológico, que es que tenga un determinado sistema nervioso centralizado que permita esto que hablaba antes, ¿no?, que permita recibir una información sensorial y esa información sea conducida hacia un cerebro y en el cerebro hay una transformación de esa información sensorial en una experiencia consciente. Eso, que puede ser una experiencia positiva o negativa, bueno, algunas veces neutral, pero quiero decir, eso no existe en esas evidencias en el caso de las plantas, ¿no? Hay algunos comportamientos de las plantas que parecen sugerir que eso sería así, pero el criterio del comportamiento es un criterio necesario, pero no suficiente como para que se pueda, con una confianza, ¿no?, afirmar que las plantas son sintientes. Y luego la segunda cuestión es, ¿y cuál es el papel de las plantas en todo esto, ¿no? O cuál es el papel, bueno, de las plantas, simplificando, o del entorno natural, evidentemente las plantas son relevantes o el entorno natural es relevante en la medida en que contribuye al bienestar de los individuos sintientes, ¿no? En la medida que eso
bueno, esta es mi posición, quiero decir, hay otras posiciones que defenderían otra cosa diferente, pero yo creo que es lo más plausible, ¿no? Es pensar que evidentemente tienen valor, pero tienen un valor en la medida en que contribuyen al bienestar de los individuos. En la medida en que no lo hagan, ¿no? En la medida en que sean de hecho detrimentales para el bienestar de los individuos, no tenemos razones para preservarlo. De hecho, es lo que hacemos en el caso humano, ¿no? Y no estoy hablando de cuando intervenimos en la naturaleza de forma absolutamente injustificada para satisfacer intereses triviales de los seres humanos. No estoy hablando de eso. Evidentemente estoy hablando de intereses básicos en no sufrir, en disfrutar de sus vidas sin privación, ¿no? Y en vivir. Es decir, cuando esos intereses humanos están en juego, tenemos claro que lo natural debe ser promovido solo en la medida en que contribuye a satisfacer esos intereses, ¿no? Una de las cuestiones que para mí plantea este panorama de la ética postdarwiniana sería la intervención sobre las formas de alimentación de los animales. En el caso de los animales no herbívoros, los animales que por su naturaleza no sobrevivirían en principio sin consumo de carne, que implica que sean depredadores. Existe un panorama plausible en el que mediante la intervención humana se acabara con ese daño de unos animales sobre otros para la alimentación. Solo una aclaración de tu pregunta. Es una pregunta, digamos, de ¿existe o qué sería deseable? Porque son dos cosas diferentes. Como, no, la depredación, evidentemente, es un escenario que, por mucho daño que cause, ¿no? Que lo causa, evidentemente es inabordable desde un punto de vista de lo que es posible, dado el punto en el que nos encontramos, evidentemente. Pero evidentemente a lo largo de la historia hay muchas cosas con respecto a los seres humanos que yo que sé, que nunca se pensó que podrían ser superadas, ¿no? Y que luego un desarrollo tecnológico absolutamente inesperado hace con que sí sea factible, ¿no? Entonces la cuestión no es qué podemos hacer ahora con respecto a esa cuestión, sino es en el momento en que pudiéramos hacer algo al respecto, ¿no? En el momento en que tuviéramos los medios tecnológicos, por ejemplo, para hacerlo, ¿qué deberíamos hacer? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en la medida en que eso puede ser una fuente de daño y en el momento en que haya una fórmula alternativa, hubiera un escenario alternativo que no causara tanto daño, pues yo creo que tendríamos razones para preferir un escenario con menos daño que un escenario con más daño, claro. Bueno, pues agradecerte tu intervención. Me ha parecido muy interesante este planteamiento de la ética postdarwiniana como plataforma para defender los derechos de los animales, pero hay algunas cuestiones que me preocupan, ¿no? No sé cómo ahora mismo estamos en un momento que hay un movimiento mundial por una justicia climática, que estamos en la era del antropoceno, donde ha cambiado el ciclo geológico del planeta, el planeta entendido como ecosistema, debido a la intervención humana, en que el nuevo paradigma para abordar el problema del calentamiento global es el de la justicia ecológica, que es un paradigma que está ya construido, que se ha construido sobre la ética ambiental. La ética ambiental está construida de los años 60, sobre todo, con la ética de la tierra de Aldo Leopold. En los años 80, todo el pensamiento alemán trata de la ética ambiental con Wimbacher, el pensamiento francés, el pensamiento español también, sobre todo en los años 90. Tenemos a Eckhart Morin, a Guattari. O sea, la ética ambiental ya está construida, ya se está legislando conforme a una responsabilidad para el planeta. De hecho, el Acuerdo del Clima lo dice. Las medidas de adaptación y de mitigación que tienen que tomar los Estados no es para la defensa de los animales, que está muy bien, como algo independiente que no tiene nada que ver con el ecosistema, sino que la nueva noción de desarrollo implica una nueva noción de que no es la naturaleza por un lado y el hombre por otro
o el hombre y los animales por un lado y la naturaleza por otro, sino que hay una unidad ecosistémica que supera esa diferenciación rusoniana y kantiana. Entonces, ahora mismo me parece que plantear una ética animal enfrentada a una ética ambiental y prescindir de una ética ambiental no es posible en el momento actual del antropoceno y de la justicia climática. Entonces, ese punto no sé si lo he entendido bien o en cualquier caso me preocupa. También la idea de una naturaleza idílica, pues ahora la idea más importante de la naturaleza es un orden superior al orden humano, un orden ecosistémico del que depende el desarrollo del orden humano, que ha sido alterado y que hay la obligación por las generaciones futuras y por el propio valor de la naturaleza de restablecer su orden. Entonces me parece que obviar la maravilla que es el orden de la naturaleza diciendo que es una idea, eso me preocupa bastante y que creo que es importante que se aclare. Vale, muchas gracias. Muchas cosas, ¿no? Has dicho muchas cosas diferentes que exigirían un tratamiento muy específico cada una de ellas. Empiezo por decirte que evidentemente es cierto que la ética ambiental está más que trabajada hasta el punto de que la ética ambiental ha influido en las políticas. Toda la política que se hace de gestión ambiental está basada en la ética ambiental, sobre todo, como tú decías, en la ética de la tierra de Aldo Leopold, que es el creador del ecologismo moderno y que además es la persona responsable por crear la idea de conservacionismo, ¿no? Pero evidentemente yo considero que eso es un trayecto no deseable desde un punto de vista de lo que es importante en la satisfacción de los intereses de los animales. Y para mí no es nada nuevo, para nadie es nuevo que la ética ambiental y la ética animal están enfrentadas. Siempre lo han estado. Aldo Leopold, él mismo, lo tiene clarísimo. O sea, Aldo Leopold es una persona que defiende, o sea, es un cazador. Es una persona que defiende todo tipo de intervenciones negativas en la naturaleza que matan a los animales. Y por lo tanto, eso no es una novedad. Yo, evidentemente, admito que están enfrentadas. La mayor parte de las personas que trabajan en estos temas saben que la ética ambiental y la ética animal están enfrentadas. No están enfrentadas porque se lleven mal, simplemente están enfrentadas porque defienden principios teóricos irreconciliables, empezando por el primero de todos, que como hemos visto de forma más o menos tangencial, para la ética ambiental, los seres moralmente considerables, las entidades moralmente considerables, son los conjuntos biológicos, ¿no? Para la ética animal, son los seres sintientes. Y por lo tanto esto va a tener unas implicaciones en la práctica completamente distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que la ética ambiental se enfrenta a un dilema, que es, si queremos que sea consistente, entonces la ética ambiental tendría que defender que todas aquellas circunstancias en las que la supervivencia o el equilibrio de un ecosistema estuviera en juego por la acción de los seres humanos, entonces estaría justificado atentar contra sus intereses básicos, por ejemplo, en vivir. Evidentemente, desde un punto de vista de la ética ambiental, quitando a algunos teóricos más radicales, como puede ser Pete Linkola, por ejemplo, que es una persona que defiende consistentemente, desde el punto de vista de la ética ambiental, que la única forma de ser consistente con lo que defendemos y defender la preservación de los conjuntos biológicos es eliminar a la especie humana, pero evidentemente si somos consistentes vamos a tener una teoría o una ética muy implausible, ¿no? Que la mayor parte de las personas no va a aceptar. Es decir, la mayor parte de las personas no estaría dispuesta a aceptar estas implicaciones. Entonces, si no está dispuesta a aceptar estas implicaciones, entonces tenemos que decir, ¿qué hacemos? ¿No? O bien rechazamos estos principios, o bien tenemos que
actuar exactamente del mismo modo cuando se tratan de intereses no humanos, porque entonces lo que pasa es que estamos abriendo una excepción absolutamente injustificada desde el punto de vista ético, una excepcionalidad humana, una vez más, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es convertir la ética animal en lo contrario de lo que pretende, ¿no? Porque lo que busca la ética ambiental, y lo que ha buscado desde el principio, es la ética ambiental surge como el rechazo y la respuesta al antropocentrismo. Pero si al final resulta que vamos a abrir una excepción en las implicaciones prácticas de asumir una ética ambiental para el caso humano, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es estamos dejando caer los propios propósitos de la misma ética ambiental. Entonces, bueno, pero esto es una discusión larguísima, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas y estoy simplificando mucho, evidentemente. No sé si he dejado algo de tus preocupaciones sobre este tema fuera. Sí, claro, es que, de hecho, vamos a ver, tenemos... ¿Cómo? Bueno, entonces es que yo no he sido completamente clara en mi exposición. Sí. Muy bien. ¿Más preguntas? Que yo quería decir que me parece súper curioso que, digamos, que todo este planteamiento se ha llegado en el siglo XXI, como que está ahora viéndose la cosecha, el fruto, después de convivir con la tecnología, se ha llegado a un planteamiento de un mundo en el que hace falta ser súper consciente de la naturaleza y la realidad. Y quería preguntarte si habías tenido en cuenta también puntos de vista, por ejemplo, de indoamericanos, de tribus nativoamericanas, porque me parece súper curioso que, más o menos, que he leído, que he intentado conocer, que es prácticamente vivir en concordia a la naturaleza, pero siendo consciente de la realidad que supone estar en la naturaleza. Ese equilibrio entre no ser totalmente individuo ni ser masa, y no sé, quería preguntarte si habías visto cosas al respecto. Sí, bueno, de hecho es una muy buena pregunta, de hecho es una gran preocupación. Esa preocupación es una preocupación no solo con respecto al planteamiento que he presentado aquí, sino con respecto a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el veganismo, ¿no? Siempre esa cuestión surge. Creo que es una cuestión bastante delicada de afrontar, saber en qué medida determinados valores, por ejemplo, que tienen que ver con las tradiciones culturales, ¿no?, de determinadas comunidades históricamente no hegemónicas, digamos, en qué medida esos, incluso según determinadas perspectivas, esos derechos, ¿no?, en qué medida esos derechos deben pesar más que los intereses de los animales afectados en vivir y en disfrutar de sus vidas. Yo creo que eso va a depender mucho de cuál es tu posición, ética, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que, para empezar la cosmovisión, digamos, ¿no? Bueno, ¿has visto cómo piensan otras culturas, ¿no? O cómo es la cosmovisión indígena? Bueno, no hay tal cosa como una cosmovisión indígena, ¿no? No existe eso. O sea, hay muchas diferencias entre comunidades indígenas entre sí, y hay unas que tienen unas cosmovisiones más respetuosas, digamos, para usar la oposición que introdujo la otra persona. Hay personas que tienen una cosmovisión más cercana a lo que sería una ética ambiental, ¿no? Y hay otras que tienen una más cercana a lo que sería una ética animal, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho, ¿no?, de que el proceso de colonización, ¿no?, de América, sobre todo, que ha sido un proceso que ha sido bastante complicado por el nivel de domesticación que suponía de determinados animales, ¿no? Como que suponía un grado de explotación que las propias comunidades no estaban acostumbradas a eso. Y por lo tanto, esto va...
comunidad va a tener unos determinados principios que la pueden alejar o la pueden acercar más a lo que tú, según te posiciones en una posición más ecologista o en una posición más antiespecista, vas a considerar como más o menos justificado, ¿no? Pero no me parece tampoco que sea riguroso decir que hay como una cosmovisión así uniforme de lo que es otras comunidades y qué piensan, qué éticas tienen, ¿no? Pero sí es cierto que algunas comunidades tienen una visión más cercana a lo que sería proteccionista de la naturaleza, ¿no? De tipo ecologista, pero otras no. Solo un segundo, para tener claro que he entendido un poco más o menos la idea principal, con la foto esta de las tortugas pequeñitas en la pantalla, lo que estaría diciendo es que si hubiera un escenario en el que fuera posible intervenir para que no esa ecuación de que sobrevive una de 100 no fuera así, en principio para ti sería razonable o incluso deseable desde esta idea del afecto, ¿no? O de la ayuda, de la ayuda a lo sintiente, ¿no? Un poco como la conclusión que yo he extraído, puede que lo haya entendido todo mal, sería esa, que para esas fotos de las tortuguitas, si se pudiera intervenir en esa, que la ecuación no fuera esa, la ecuación del sufrimiento, se podría. O quizás sería razonable pensar que tiene sentido hacerlo desde esta idea de la ayuda que tú luego has hablado. Quiero decir, en el caso de los animales que siguen la estrategia esta reproductiva R, es todavía más complicado de evidentemente intervenir, porque eso es como parte intrínseca del propio proceso reproductivo, ¿no? Entonces es como cualquier ayuda que tú pudieras hacer en ese sentido sería cosmética, meramente cosmética. Pero esa es la cuestión general. O sea, ese es el planteamiento general. Ahora, puede parecer un poco ciencia ficción, ¿no? Pero hay situaciones ahora, por ejemplo, donde ya se toman decisiones en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si tienes que hacer un diseño de un ecosistema determinado que vas a reproducir en un determinado espacio natural, puedes diseñarlo y puedes decidir qué especies, por ejemplo, de animales van a existir ahí, ¿no? Entonces, un espacio, esto es una cosa que se hace mucho, por ejemplo, un espacio donde haya grandes mamíferos, herbívoros, como pueden ser los elefantes, ¿no? Es un espacio donde por el consumo de vegetación que existe, necesariamente va a haber menos, como hay menos vegetación, va a haber menos animales de selección R. Y por lo tanto, tú puedes más o menos medir, puedes calibrar la cantidad de sufrimiento que va a haber en un determinado ecosistema cuando lo estás diseñando, cuando puedes hacerlo, evidentemente. Entonces, la idea es tener esos datos en cuenta, ¿no? A la hora de hacer estas cuestiones. Y si ahora nos parece ciencia ficción, evidentemente eso no va a ser ciencia ficción. Ya no lo es, para empezar, y luego y no lo va a ser en el futuro. Pero yo hablo de cosas muchísimo más sencillas, que no he dado ejemplos porque tampoco no era el tema exactamente, ¿no? Hablo de cosas muchísimo más sencillas y factibles, implementables, que ya se hacen, como puede ser programas de vacunación, por ejemplo, de determinada población de animales, ¿no? O puede ser determinadas ayudas puntuales a animales que se encuentran heridos o órfanos. Existen organizaciones que ya hacen eso. Por ejemplo, existe una organización que se llama The Gorilla Doctors y que hacen exactamente eso. Hacen monitorización de la situación de los gorilas, proveen cuidados médicos cuando hay necesidad. De hecho, eso es lo que ha hecho Jane Goodall. O sea, hay un caso, un episodio muy interesante, muy famoso de Jane Goodall. Jane Goodall, cuando llegó... gracias. Cuando llegó allí, había un surto, ¿se dice? Bueno, una epidemia de polio, ¿no? Que estaba afectando a los chimpancés. Y lo que pasó fue que el anterior doctor que estaba ahí, al que ella venía a sustituir, pues tenía una ética ambiental, ¿no? Según la cual no debemos intervenir con los procesos naturales. Y por lo tanto, lo que había hecho es saber, aunque hubiera medicación para tratar a estos individuos, él no lo había hecho y por lo tanto los chimpancés estaban muriendo de polio.
Entonces hay un documento muy interesante de Jane Goodall donde explica que evidentemente cuando vio que eso había pasado, que ella inmediatamente les dio la medicación, de hecho les daba en los plátanos, y eso hizo con que se pudieran salvar la vida de muchos de ellos, ¿no? Pero es como digo, esta situación de Jane Goodall estaría vista, desde mi punto de vista, que creo que es el punto de vista antiespecista, es deseable que esto se haya hecho. O sea, es bueno que se haya hecho y sería deseable que se pudiera hacer con muchos otros individuos, ¿no? Si hubiera manera de hacerlo. Pero desde un punto de vista de la celebración de los procesos naturales, por ejemplo, esto no estaría justificado, ¿no? Entonces depende mucho de cómo lo vemos. Ahora, yo cuando pienso, bueno, estos procesos naturales cuando afectan a seres humanos, ¿qué pensamos, no? Pensamos que sí, que hay que hacerlo. Bueno, iba a decir otra cosa, pero creo que ya me he perdido un poco. Pero esa es la idea, sí. ¿Alguna pregunta más? Hola. Sí, bueno, enhorabuena. Bueno, felicitarte por la conferencia, me ha parecido fantástica, muy brillante, muy coherente en toda la exposición. Pero al hilo de una respuesta que has dado a una de las preguntas en torno a la ética ambientalista, me ha surgido la siguiente cuestión, ¿no? Tú has planteado que una posición consistente desde un punto de vista de la ética ambientalista llevaría a la contradicción de que el ser humano tendría que extinguirse, ¿no? O, eliminar su intervención en cualquier proceso que pudiese alterar. No. Yo he dicho entonces que una ética ambiental consistente tiene dos implicaciones, ¿no? Primero, si debemos preservar la naturaleza, tenemos que hacer aquello... Bueno, voy otra vez. Digamos, hay dos implicaciones. Una que es, si queremos preservar la naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se le cause daño, ¿no? Entonces, en la medida en que el principal causador de daño a la naturaleza es el ser humano, eso significaría que deberíamos eliminar a los seres humanos. Sería una forma sencilla, digamos, de hacerlo. De hecho, hay teóricos reputables, no es que sean personas que están completamente locas, que defienden esto. Les he dado el ejemplo de Pete Linkola, que es uno de los más famosos, ¿no? Esto por una parte. Pero por otra parte, está el tema de la intervención positiva, ¿no? Que es como, bueno, si somos consistentes y consideramos que no hay que intervenir en los procesos naturales porque consideramos que los procesos naturales son buenos en sí mismos en la medida en que son resultado, ¿no?, del curso natural de los eventos, pues si consideramos esto, cuando los procesos naturales afectan a individuos no humanos, tenemos que defender el mismo tipo de no intervención para beneficiar a seres humanos en circunstancias similares. Y por lo tanto, siempre que tenemos una situación de seres humanos afectados por causas naturales que les dañan, tenemos que decir, esto no es conmigo. Sí, esto es bueno, de hecho. Sí, pero la idea que me ha surgido era si, al contrario, la posición consistente de una ética postdarwiniana no acabaría por eliminar la naturaleza. Es decir, la intervención máxima humana en todos los procesos naturales acabaría por desaparecer el concepto de lo natural tal cual lo conocemos. Tú mismo en un momento has señalado, bueno, que existen procesos tecnológicos que pueden ayudar a, por ejemplo, evitar el fenómeno de la depredación animal, ¿no? Porque pueden existir otros procesos de alimentación. Es decir, lo tecnológico y lo cultural acabaría por extinguir propiamente lo natural en un horizonte final, ¿no? Es la pregunta. Yo creo, bueno, yo no sé contestar esa pregunta, claro. Yo creo que es una implicación que se sigue. Lo que pasa es que yo no veo cuál es lo problemático de esa implicación. Quiero decir, en la medida en que esa situación no fuera dañina, ¿no? Además, si fuera dañina nunca se llevaría a cabo, asumiendo que se hace lo que es mejor, ¿no? Pero quiero decir, si la idea no es transformar, no es la abolición de la naturaleza, ¿no? La idea es
llevar a cabo aquellas acciones que sean necesarias y que la naturaleza y que el proceso natural en sí mismo no sea capaz de resolver, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso sería, ¿cómo sería la palabra más indicada? Modificar según qué cosas, ¿no? O mejorar, ¿no? En inglés la palabra que se usa para esto es enhancement, es como mejoramiento o algo así, ¿no? De lo que es como potenciar en positivo los procesos naturales. Y por lo tanto, solo sería necesario la intervención artificial, digamos, ¿no? o la suplantación de lo natural por lo artificial, en la medida en que eso fuera necesario para cubrir las necesidades de los seres sintientes. Pero eso es una cuestión demasiado contingente, ¿no? Quiero decir, no sé exactamente, porque eso supone que tendríamos poder prever cómo sería el desarrollo de la tecnología, cómo serán las necesidades de los seres sintientes futuros, hasta el punto de poder prever con exactitud. Ahora, una vez más te digo, en la medida en que la suplantación de lo artificial, no, de lo natural por lo artificial, no sea fuente de daño para los individuos, yo no lo veo como moralmente problemático, pero sé que es una posición controvertida. Vamos con la última pregunta. De por aquí arriba. Hola, me ha encantado la conferencia, sobre todo por lo controvertida, por todo lo que hace pensar, ¿no? O nos hace pensar de lo que pensamos como algo bueno, ¿no? Pero de repente nos damos cuenta de que hay otros temas que todavía no se están tratando. Entonces, uno de estos tiene que ver con la pregunta que hacía antes Antonio, que tú has contestado sobre los orangutanes, ¿no? Que se podían vacunar estos orangutanes, pero, por ejemplo, si se vacunaran a unos guepardos y estos guepardos de repente están más fuertes y podrían generar más sufrimiento a otros tipos de seres, ¿no? Sí. Entonces, tendremos que intervenir también en los otros tipos de seres, o sea, como que genera como un infinito, ¿no? O sea, un infinito de intervención humana para proteger que el sufrimiento no ocurra. Y por otra parte, el sufrimiento es bueno erradicarlo. O sea, no tiene nada positivo, la ética no le contempla nada positivo al sufrimiento. Gracias. Muy buenas preguntas. La primera, bueno, la segunda es mejor porque sí a ver, cuando se dice que el sufrimiento es, digamos, intrínsecamente desvalioso, ¿no? Es en el sentido de que es malo para quien lo vive. Eso es compatible de que el sufrimiento pueda tener valor instrumental a veces, ¿no? Y es cierto, que a veces el sufrir es un medio para o bien sufrir menos, ¿no? En el presente, a largo plazo, o incluso es un medio para luego poder acceder a estados de disfrute, ¿no? Y por lo tanto, pero estas cuestiones son compatibles, ¿no? Entonces, en la medida en que el sufrimiento siguiera siendo instrumentalmente valioso para conseguir evitar más sufrimiento o para conseguir disfrutar, seguiría siendo necesario mantenerlo, ¿no? Ahora, la cuestión no es si debemos eliminar el sufrimiento necesario, porque si es necesario hay que mantenerlo. La cuestión es qué hacer con todo ese sufrimiento gratuito, ¿no? Que no es necesario, que es completamente inútil en la vida de los individuos. Es como, en el momento en que pudiéramos eliminarlo o reducirlo, deberíamos hacerlo, y aunque no podamos eliminarlo, el objetivo, bueno, como en todo, ¿no? Quiero decir, el hecho de que no podamos eliminar algo no significa que no debemos trabajar para reducirlo. Entonces eso me lleva a la primera pregunta, que es, yo hoy no he hablado mucho de eso, pero esta propuesta no es una propuesta de implementación ahora, ¿no? Sobre todo por lo que tú apuntabas, porque nuestro conocimiento de los ecosistemas es tan precario todavía que evidentemente intervenir en unas situaciones sin conocer, sin poder hacer cálculos esperados de lo que podrían ser las consecuencias netas
y a largo plazo, por ejemplo, eso podría ser absolutamente catastrófico, ¿no? Entonces, me gustaría dejar claro esto. Lo que yo estoy proponiendo no es que vayamos mañana todos a la naturaleza a ayudar a los animales, ¿vale? No es eso. Simplemente es plantear la cuestión de que en la naturaleza no es un espacio, no es un paisaje neutral desde el punto de vista moral. Hay sufrimiento y hay muerte, al contrario de lo que pensamos. Eso es compatible con que disfrutamos estéticamente de observar la naturaleza. Y si consideramos que los intereses de los animales no humanos son relevantes, como creo que debemos pensar, tenemos que pensar conjuntamente qué hacer con esto, ¿no? Entonces, hay cosas que ya podemos hacer, que son intervenciones micro, como yo decía, pequeños rescates, ¿no? Pequeñas ayudas veterinarias, a veces programas de no micro, como hablaba de los gorilas, pero que solo se proveen cuando los animales en cuestión pertenecen a especies en peligro de extinción, ¿no? O lo que hablaba antes, los programas de vacunación. ¿Por qué se hacen programas de vacunación exitosos? Hubo un programa en Europa que erradicó completamente la rabia. ¿Por qué se ha hecho? Se ha hecho porque había un gran riesgo de que la rabia se transmitiera a los seres humanos. No sé, las motivaciones son otras, pero eso muestra de que es factible ya. Algunas cosas ya se podrían hacer sin que tuviera un resultado neto negativo, que es lo que nos importa. Entonces, la propuesta es intervenir siempre y cuando hacerlo no tenga un impacto más negativo de lo que estamos intentando. Es decir, cuando el resultado no sea causar más sufrimiento que el sufrimiento que estamos intentando evitar o reducir. Entonces, ¿hoy en día tenemos muchas posibilidades de llevar eso a cabo? No. Pero eso no es una razón para no hacer nada. Eso es justamente una razón fuerte para hacer más investigación, sobre todo desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la biología del bienestar de los animales y no la biología conservacionista. Y luego hacer, desde el punto de vista de la ecología aplicada, evidentemente, el diseño de ecosistemas, ingeniería y también otro tipo de herramientas como las que yo hablaba antes, ¿no? De implementación, de imaginación y de implementación. Pero, como decía antes, todo esto son cuestiones que surgen después de que el debate, desde el punto de vista ético, esté más o menos claro, ¿no? Entonces, la primera idea es como poner el debate aquí y luego, ya si estamos de acuerdo en el plano moral, entonces vamos a ver cómo implementamos esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Katia. Efectivamente, tu voz era muy necesaria en este curso. Sé que hay más preguntas, pero ahora si queréis tomando una cerveza seguimos. Y acordaros los de la firma de los que estéis siguiendo el curso, la hoja de firmas. Y como decía Miguel, nos vemos dentro de un mes, el 25 de abril, que vendrá Daniel López del Rincón, que es un crítico historiador del arte que nos introducirá en el mundo del bioarte. Y daros las gracias por estar aquí y pediros, por favor, que abandonemos rápidamente la sala para poder cerrar el centro de la madrugada. Muchas gracias a todos.